Bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars. Yo soy Alex Teo, fundador de Marsbase, y en este episodio os traemos a nuestro equipo. Traemos a Xavi, nuestro CTO, y a Oriol Cullell, uno de nuestros tech leads, más concretamente el tech lead de Ruby que tenemos dentro de la empresa, para hablar de un proyecto, de una migración, una de las cosas que más nos ha costado en estos últimos años. Hablamos de probablemente un top 3 a nivel de complejidad técnica dentro del proyecto. Es un proyecto que partía de una base de código de Python de más de 10 años, un gran monolito, de un gran portal de muchísimo tráfico muy elevado a nivel internacional, que tuvimos que migrar a una nueva arquitectura diseñada y desarrollada 100% por nosotros, porque, por decisiones técnicas del cliente, que también por motivos obvios no podemos revelar quién es. Pero sí que Xavi y Oriol tienen una discusión bastante interesante alrededor de tanto de migraciones de Rails como de envíos por correo, temas de latencia, temas de librerías. Hay una comparativa muy interesante entre Elasticsearch y Solar y muchas más disquisiciones a nivel técnico. Para la gente que no sea técnica, para la gente que no sea desarrolladora, va a ser un episodio un poco denso, pero no está focalizado 100% en Ruby on Rails. Es decir, ya lo hemos hecho suficientemente agnóstico la tecnología como para que incluso los desarrolladores de otros lenguajes y frameworks puedan seguirlo perfectamente. Así que si estáis trabajando en JavaScript, si estáis trabajando en PHP, en Python, creo que este tipo de episodio también os puede ser muy útil, y si tenemos suerte tendremos más episodios de este tipo ahora que nos estamos animando a hablar más de nuestros proyectos. Con suerte también en los próximos episodios también podremos tratar un poquito más de explicar para quién trabajamos y todo. Justo que en este caso es un proyecto que sí que está bastante protegido por un NDA. Así que sin más dilación os dejo con este episodio con Xavi y con Oriol. Adelante. Hola Oriol, hola Xavi, ¿cómo estamos? Bienvenidos al podcast después de tanto tiempo. Hola Alex. ¿Qué tal? ¿Qué nos habéis preparado hoy? ¿Qué nos habéis preparado hoy? Porque tenemos un poco de sorpresa para audiencia. Es un podcast más técnico que de lo habitual. Y me voy a ahorrar hoy el papel de entrevistador, con lo cual gracias por hacer mi trabajo. Pues mira, hoy hemos preparado básicamente sufrimiento, que le diría yo, porque básicamente todo lo que vamos a explicar hoy sale de una experiencia nuestra con un proyecto real que estuvimos resolviendo a la cosa de 4 o 5 meses, ¿vale? Fue una situación, ahora daremos un poco más de contexto entre Oriol y yo sobre este proyecto, qué papel tenía cada uno en el proyecto y cuáles son los challenges que encontramos, pero básicamente lo que vamos a explicar es la historia de un problema que nos encontramos a nivel de performance que impactaba de manera muy crítica en el desarrollo que habíamos realizado y cuáles fueron las hipótesis que fuimos haciendo poco a poco y lo que nos fuimos encontrando de este problema hasta que terminamos dando con una solución que era suficientemente buena para el problema que habíamos encontrado. ¿Vale? Entonces, va a ser un podcast más técnico de lo habitual que estamos acostumbrados aquí en Life on Mars, pero intentaremos no entrar al detalle de un programador, es decir, cualquier persona con bagaje técnico va a podernos seguir. Así que está orientado sobre todo, pues, ya sea a desarrolladores, pero también pues a CTOs, a gente de sistemas, gente pues que tenga interés en todo lo que sería un mundillo más techy, ¿vale? Pero no 100% orientado a Ruby, o sea, no específico a Ruby. No, es decir... Son Ruby, pero suficientemente genérico para que no se nos asuste la gente de otros lenguajes de programación. Correcto, eso mismo. Es decir, que si tú sabes PHP, si tú sabes Java, si sabes JavaScript y es lo que utilizas en tu día a día, vas a poder aplicar lo que nosotros aprendimos a justamente esto, a tu día a día. Así que vamos, entramos un poco en detalle. Si quieres, Oriol, cuento un poco el contexto de la aplicación, ¿vale? Y luego después, pues empezamos ya a poner manos en la masa. Sí, a ver. Esto viene porque teníamos que hacer una migración de un proceso específico de una aplicación, que el proceso consistía en enviar emails a usuarios por la noche. ¿Vale? Había un proceso en el que cada noche la aplicación Legacy enviaba 500.000 emails por la noche. Tardaba unas 2 horas y media más o menos en enviar 500.000 emails a usuarios. ¿Vale? Para eso pues hacía una serie de queries a un motor de búsqueda, Solar en este caso, pues la aplicación era así, y usando una base de datos que juntaba en alguna otra fuente. Entonces,
poco viene todo de ahí, ¿no? Nos encontramos con esto y empezamos un poco a trabajarlo. Pues lo primero que hicimos cuando nos encontramos con esta tarea, ¿no? que tenemos que hacer es analizar en mucho detalle cómo funcionaba la aplicación Legacy, ¿no? Que exactamente analizar el código en detalle para ver exactamente cómo funcionaba, porque además cuando empiezas a trabajar con envío de emails a gran escala, como en este caso, es importante controlar el rate de envío de emails. O sea, no puedes enviar emails demasiado rápido, porque si no puedes tener problemas de blacklist, ¿no? Que el email acabe en blacklist de los servidores de correo, etcétera. Entonces, la aplicación Legacy justamente tenía una parte de código bastante compleja para gestionar eso. Y de hecho, hay una anécdota bastante divertida que os puede contar Xavi cuando estuve mirando esta parte del código. Xavi. Sí, sobre esto, a ver, comentar un poco de lo que has comentado. A ver, normalmente cuando enviamos emails desde aplicaciones, normalmente solemos usar servicios cloud, ¿vale? Como sería, pues, Mailgun, SendGrid, servicios de este estilo. ¿Qué pasa? Justamente en esta aplicación, por tema de costes, seguramente por tema de volúmenes, se estaba utilizando lo que era, pues, unos servidores físicos específicos que enviaban todo lo que sería emails, ¿vale? Y como dice Oriol, cuando trabajas de esta manera, claro, si tú usas un servicio como Mailgun, SendGrid y demás, o el de Amazon, estos ya tienen una muy buena reputación. Pero en el envío de mails transaccionales, si tú trabajas con servidores físicos, la IP de cada uno de los servidores es quien tiene esa reputación, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso, porque solo que te equivoques, empieces a enviar más emails de la cuenta, te identifiquen como spam, ese servidor que ha estado construyendo reputación durante años, de golpe, ¡pam!, te quedas sin poder utilizarlo para envío de correos a los main providers, ¿vale? Es decir, Gmail, etc. Entonces, lo que decía Orión, al final todo esto que estamos explicando forma parte de un proyecto que no sé si lo hemos comentado, que era de migrar una aplicación legacy que estaba escrita en Python y la queríamos migrar a Ruby, ¿vale? Por X motivos, ¿vale? Concretos. Entonces, de la que explicaba Orión, pues básicamente había un sistema en la anterior aplicación bastante complejo para controlar todo lo que era el rate envío, ¿vale? Para que nunca enviáramos más emails por segundo de una determinada manera. Esta parte me tocó a mí desarrollarla y yo recuerdo estar dedicándole muchas horas a probar el algoritmo antiguo, intentar entenderlo. Encima había unos problemas que es que, a ver, nosotros en Python conocemos Python, pero justamente la parte que utilizaba este algoritmo era la parte relacionada con paralización de Python y threads, ¿vale? Y esa parte justamente es la que nosotros menos dominábamos en su momento. Entonces nos costaba mucho de simular el algoritmo, de ejecutarlo, de hacer pruebas. Total, que después de pasar, me acuerdo pasar bastantes semanas con ello, enviar el código fuente a los antiguos desarrolladores que estaban manteniendo esa aplicación para que me explicaran cómo funcionara. Replicamos todo este algoritmo justamente en la aplicación Ruby, únicamente para ver, y cuando lo ejecutamos en nuestros tests, resultaba que no hacía nada, ¿vale? Es decir, era un código que no hacía absolutamente nada. Estuvimos dedicando semanas a algo que no hacía nada. Y lo replicamos, vamos, en plan punto por punto. Así que bueno, a veces esto es una anécdota, ¿no? Que a veces te dice cómo funcionan los grandes proyectos de software, ¿no? Que es posible que hayas dedicado mucho esfuerzo a hacer una cosa pensando que eso, pues, va a servir para algo y luego, pues, por razones de implementación, pues no funcionaba. Había un bug ahí bastante grande que hacía que no funcionara. Lo divertido es que todo el mundo pensaba que funcionaba, ¿no? Y por eso lo tuvimos que replicar. O sea, no funcionaba porque había un bug, no porque no se llamara de ninguna parte. No, porque había un bug. Vale. Porque había un bug que tú... Bueno, no sabemos, ¿no? O sea, lo que pasó es que al final la developer de la supervisión así nos confirmó que no hacía nada el código. O sea, nos revisó también ella y dijo, esto no hace nada. Vale, correcto. O sea, en algún momento haría algo, pero es porque a través de cambiar el código y al final se dejó de usar. Vale, perfecto. Vale. Bueno, igualmente nosotros pusimos nuestra propia solución de RAID porque éramos conscientes de que era algo complicado y complejo, así que decidimos implementar nuestra propia solución. Después, que eso sirviera o no, bueno, ya lo veremos durante el podcast y veremos si sirvió o no meter este RAID. Muy bien, pues entonces, explicamos, esto es un poco el contexto, ¿vale? Entonces ahora vamos a explicar qué es lo que nos encontramos haciendo esta migración a Ruby, ¿no? Y aquí, si quieres, Uriol, puedes empezar a explicarte un poco. Mira, explicamos un poco primero la solución que hicimos, ¿vale? Cómo implementamos el proceso nuevo. Vale, básicamente el proceso empieza con una query a MySQL que recupera todos los usuarios que son potenciales de enviarle un email, ¿vale? Son unas condiciones que
son unos 5 millones de usuarios, ¿vale? Que son potenciales. Entonces, para cada uno de estos 5 millones, por baches, pues, se recuperan por baches para no cargar en memoria todos los registros clave, ¿vale? Se van cargando por baches. Entonces, y por cada uno de estos usuarios, encolamos un background job para procesar a ese candidato individual, a ese usuario individualmente, ¿vale? Entonces, ya luego, digamos que hay un proceso máster, por decirlo así, que va recorriendo, va iterando sobre todos esos usuarios, los van colando y luego en paralelo pues hay una serie de workers, ¿vale? Background workers que van procesando los usuarios en paralelo, ¿vale? En diferentes servidores, distribuidos en diferentes servidores. A grandes rasgos sería eso. Luego, cada trabajo en background individual que procesa un usuario, pues hace las queries en nuestro caso teníamos Elasticsearch, no Sonar, hacemos las queries a Elasticsearch, a la base de datos, a Redis, todo lo que haga falta, hasta ver si hay que enviarle un email o no, y si hay que enviárselo, ¿vale? Esa es un poco la solución que implementamos, que imitaba, era un poco diferente, pero imitaba la solución legacy, o sea, la implementación legacy. Entonces, a ver, la solución, aquí comentar, la solución legacy era un poco distinto porque en la aplicación legacy no utilizaban colas de trabajo para gestionar todo el tema del tema síncrono. Entonces, lo que ellos hacían era, en el master process que he comentado Oriol, que recuperaba a todos los usuarios, ahí empezaban a tratar los usuarios en diferentes threads, y entonces lo que ellos hacían era atacar directamente a los servidores web a través de la API. Esa es una solución que funcionaba correctamente. Ahora bien, tenía sus problemas. El principal problema era que cuando estabas en este proceso de envío de correos electrónicos, estabas haciendo muchísimas peticiones en los servidores web de aplicación, que justamente son los mismos servidores web que luego sirven peticiones al usuario. Es por este motivo que el tema de envío de correos tenían que hacerlo de noche y no de día, porque si no, podías llegar a tener problemas de performance en la aplicación principal, ¿vale? Porque se usaba para esto. La ventaja de nuestro sistema, ¿cuál era? La ventaja de nuestro sistema era justamente que tú ibas encolando todos los trabajos en esta cola que teníamos separada. Puedes escalar incluso independientemente estos trabajos, ejecución de estos trabajos. Y finalmente, la otra cosa positiva que tenemos es que, bueno, a nivel de performance separas la responsabilidad de enviar estos emails y procesar estos usuarios de lo que sería la función de dar servicio a la aplicación normal a los usuarios. Sí, pues sí, exacto, un buen detalle. Entonces, una vez teníamos esto implementado, claro, vale la pena comentar también que el proceso del envío de emails es un servidor súper importante para este proyecto. O sea, es la fuente principal de tráfico y es la fuente principal de revenue. O sea, tiene que ir bien. Si falla este proceso, es un problema enorme para el proyecto. Entonces, cuando nos enfrentamos al proyecto intentamos hacerlo de la forma más segura posible. Entonces, lo que hicimos, podíamos haber optado por coger el proceso nuevo y hacer el switch, cambiar, parar el viejo y poner el nuevo. Pero haber sido muy arriesgado, sin haberlo probado con datos reales nunca. Entonces, lo que optamos por hacer es empezar a hacerlo solo por un grupo de usuarios, ¿vale? O sea, empezamos a activar el proceso nuevo para un 5% de usuarios, no recuerdo el porcentaje, el 5 o un 10% de usuarios, que dejaron, o sea, ese 10% dejaron de pasar por el sistema legacy y empezaron a pasar por el nuevo. O sea, el sistema legacy procesaba un 90% de los usuarios y el nuevo un 10% de los usuarios, ¿vale? Entonces, con esto ya podemos avanzar con un poco más de seguridad. Y con eso ya cuando digamos ya esto implementado y hicimos el sistema para poder diferenciar usuarios, empezamos en las pruebas, ¿vale? Y la primera prueba ya fue como una bofetada en la cara, básicamente, directamente. Y pues que nos encontramos que tardaba 10 veces más que el Legacy, básicamente. Con ese 10%, haciendo un poco el ratio, ¿vale? Nos encontramos que, o sea, si lo hubiéramos escalado al 100%, hubiera tardado unas 25 horas en enviar todos los emails o más, ¿no? 25 o 30 horas en enviar todos los emails. Pero vaya, Oriol debía estar pensando, puto CTO que ha hecho el código y sé que vaya de exacto. Yo ya me caro un poco en el CTO, pero bueno, teníamos que solucionarlo de alguna forma y avanzar. Entonces, claro, ya nos encontramos que, bueno, fue bastante bestia. Entonces, claro, obviamente no podíamos dejar esto así, no podíamos seguir
poniendo más porcentaje de usuarios hasta que nos solucionásemos eso. Lo cual, estuvimos trabajando con este porcentaje bajo durante bastante tiempo hasta que lo fuimos solucionando, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo empezamos, ¿no? a atacar esto para ver dónde estaba, qué problema había, o sea, cómo podía haber tanta diferencia entre el proceso legacy y el nuevo, si en realidad la implementación era similar, ¿no? ¿Dónde podía estar tanta diferencia? Entonces, lo primero que empezamos a mirar, bueno, digamos, separamos el proceso por partes, ¿no? Al final es un proceso que se puede separar o sea, cada candidato tiene como varias partes. Primero, se hace una query a Elasticsearch. En el caso de Legacy, se hace una query a Solar, ¿vale? En Solar nosotros usamos Elasticsearch. Después se hace una query a la base de datos para coger el candidato también, toda esa información. Luego también se hace una query a Redis para mirar otro tema diferente. Y finalmente se envía en email, ¿no? Entonces empezamos a mirar un poco por cada parte. Lo primero que hicimos es mirar a nivel de código. Nos fuimos a mirar el código y decir, vale, a ver si hay algún problema con el código, alguna ineficiencia, algo que podamos optimizar del código, ¿no? Para esta parte fue súper útil el hecho de estar usando Ruby, curiosamente, porque con Ruby lo que pudimos hacer es entrar en producción directamente, entrar en una consola de producción y empezar a intentar mirar muy granularmente cada parte del código, cada método que teníamos en estas clases, cada parte del código, qué pasaba, ¿no? O sea, hacer benchmarks. Podemos hacer benchmarks muy detallados de cada parte del código para ver si había dónde estaba yendo el tiempo, qué tardaba más. En la búsqueda, tardaba más en email, tardaba más simplemente el procesado, qué es lo que tardaba más. Entonces, estuvimos bastante rato redefiniendo un poco métodos, haciendo benchmarking de cada método individual, buscar a ver cómo podías optimizar. Y de ahí sacamos alguna cosa interesante. Recuerdo que no fue lo que más impacto tuvo, pero sí que estuvimos optimizando el código bastante. Y hicimos básicamente, bueno, nos dimos cuenta de un par de cosas. Por un lado, nos dimos cuenta que el código que teníamos, que hizo el magnífico CTO para hacer el rate limiting y demás, podía estar introduciendo delays, porque había un polling a Redis que se hacía de forma constante, que podía estar tardando, había una serie de sleeps por ahí, una serie de delays, que podían hacer que tardase más, ¿vale? No era difícil medir el impacto, pero me estaba claro que podía tener un impacto. Entonces lo que hicimos es quitar eso, en principio, ¿vale? Lo quitamos porque primero, porque sabíamos que el código legacy no tenía ningún código de rendimiento, porque no funcionaba, el código legacy sabíamos que no funcionaba. Y segundo, porque con una performance tan baja que teníamos, tan mala, era muy mala, el ratio natural de envío ya era bajo. O sea, no valía la pena poner artificialmente nada. O sea, ya se enviaba un poco emails por segundo de forma natural, sin poner barreras artificiales. Con lo cual, empezamos quitando eso, ¿vale? Para quitar posibles delays. Luego, otra cosa así que nos encontramos en el nivel de código es que, bueno, es un tema muy específico de Rails, pero bueno, había una llamada que usamos al método attributes del modelo para buscar atributos y vimos que cambiando eso por un send ahorrábamos un 10% del tiempo de ejecución, algo así, que en estos niveles era bastante. Estamos hablando de 2 horas y pico de tiempo de ejecución por un cambio tan chorra como algo así. Vale, ya te digo, eso fue posible gracias a que estoy haciendo benchmarking muy detallado de cada método individual del proceso. Sí, esto al final, de esta parte, lo que nos enseña un poco también es que a veces cuando utilizamos frameworks estamos muy acostumbrados a utilizar todos los métodos útiles que te pueden dar los frameworks. Claro. Y al final, en una aplicación normal y corriente, esto no tenía apenas afectación. Estábamos hablando de que introducía un delay de, a lo mejor eran 10 milisegundos o muy poco, ¿no? Sí que ha sido que estaba dentro de un reduce, por lo tanto, pues se hacía un poco más, pero básicamente era un delay como muy pequeño, ¿vale? Y realmente el motivo por usar attributes cuando yo hice la implementación, en lugar de utilizar un send, es porque el hecho de utilizar un send en cualquier lenguaje de programación, ya sea en Ruby, ya sea en cualquier otro, normalmente se considera un poco como más mala práctica, ¿no? Entonces, pues nada, utilicé un método que te daba Rails, un getter, pero que claro, que por detrás hacían muchas más cosas. Y esos, pues a lo mejor 5 milisegundos que terminaban siendo 10, terminaban siendo 15, a la que tú lo sumas por todos los usuarios que tienes que procesar,
introducía un delay muy bestia. No sé si calculamos, Oriol, que era como un 5 o un 10% del tiempo. 100% de total, sí. Se dedicaba solo a esa pequeña cosa. Entonces aquí, primer pro tip, ¿no? Si tú estás haciendo una cosa que necesitas una performance muy bestia, déjate de métodos que sean útiles, déjate de métodos que sean como más alto nivel. Intenta ir siempre a los métodos más bajo nivel posible. Parece una obviedad, pero es muy fácil ese tipo de cosas olvidarlas cuando estás trabajando, porque al final quieres hacer el código más limpio y más mantenible posible, ¿vale? Sí, iba a decir, vamos a enmendar un poco porque de momento no estamos quedando muy bien, ¿no? O sea, ahora viene la parte en la que solucionamos todo esto. Bueno, Uy, no, todavía no. Perfecto. Con eso hemos solucionado la parte, un 10% de mejora, ya está bien. Bueno, Total, hicimos esos cambios. Bueno, que no sé si quieres añadir algo más, Xavi. No. Vale. No, básicamente esto... Sí. Total, hicimos esos cambios y lo pusimos otra vez en producción. Y bueno, mejoramos un poco, un 10% así, pero no es sustancial, no es suficiente, no, estaba mucho más. Entonces, el siguiente paso fue empezar a mirar un poco desde el más low level posible que podíamos mirar. Y empezamos a mirar a nivel de network, ¿vale? Una hipótesis que hicimos es que quizás a nivel de network, la migración legacy estaba toda la misma network y la nuestra no, o un tema de eso podía ser probablemente subnetworks, ¿vale? Podía ser que la topología fuera diferente y estuviera mucho más cercano todo en la legacy que la nuestra. Con eso no encontramos nada. Vimos que en nuestro caso estaba todo en las mismas subnetwork también, tanto la base de datos como Elasticsearch como los background workers. Así que con eso no encontramos nada. Eso lo descartamos, parecía que todo era igual. Entonces la siguiente cosa que vimos es, vale, ¿qué otra parte? La parte de la que vimos que se dedicaba más tiempo era en el envío de emails. Entonces nos centramos, en la siguiente que nos centramos fue esa, los emails. Vale, vamos a ver qué está pasando con los emails. Una cosa que no he comentado. Para empezar a mirar más en detalle cada parte, lo primero que hicimos es poner loggy, ¿vale? Pusimos logs de exactamente para cada job que se ejecuta individual, cuánto tarda el email, cuánto tarda la búsqueda de Elasticsearch, cuánto tarda la búsqueda en Redis, la base de datos, ¿vale? Logs de todo. Y hicimos una tabla con estadísticas agregadas, en plan, cuánto han tardado todos los emails en total. Eso, dividido por el número de usuarios, puedes saber cuánto tarda por usuario, ¿vale? ¿Cuánto tardan las búsquedas total? O sea, agregados de todo para poder sacar métricas. Entonces, con eso vimos que el email se llevaba la gran parte del tiempo. La siguiente cosa a mirar fue el email. Entonces, como teníamos con estas estadísticas la información de cuánto tardaba en la aplicación nueva, lo comparamos con lo que tardaba con la legacy. Y era mucho más lenta la nuestra, ¿vale? O sea, tardaba en la parte de emails, bueno, bastante más. La parte de emails tardaba bastante más como lo hicimos con Ruby que con Python, haciendo el código prácticamente idéntico. O sea, con las librerías en ambos casos, Python usaba librerías low level de SMTP directamente y nosotros hicimos lo mismo, ¿vale? Usando librería low level de Ruby de SMTP para enviar los emails. Y de hecho, estuvimos incluso probando, aún así, o sea, aún usando dos approaches low level en ambos casos, la versión de Python tardaba bastante menos. Y aquí nos perdimos un poco. Aquí nos quedamos un poco más, bueno, ¿cómo puede ser, no? Incluso fuimos a los servidores legacy y probamos enviar un email con un binario de Linux normal, sin ningún lenguaje por medio, ¿vale? Desde ahí a ver cuánto tardaba. Y seguía tardando más que con el código Python nativo, digamos, Python, ¿no? Y aquí, esto básicamente fue un misterio sin resolver. O sea, todavía no sabemos por qué. O sea, no sabemos por qué. Enviando un email con Python, con la librería de SMTP de Python, y enviando un email con Ruby, con la librería de SMTP de Ruby, tarda bastante más la de Ruby, incluso con un binario de Unix que Python. No sé qué pasa con Python, con SMTP, pero eso se quedó ahí. O sea, ahí no podíamos mirar más. Se quedó sin resolver. O sea, utilizamos alguna cosa del mailer y tal, pero no fue nada sustancial realmente en esta parte. Ya seguimos adelante. Eso es un misterio que se queda ahí sin resolver. ¿Verdad, Xavi? Sí, pero esto fue... No sabremos, pero... Sí, esto fue un golpe un poco duro, ¿no? Porque, claro, tú vas mirando todas las partes y cuando llegas a una parte que puedes optimizar, por ejemplo, dices, vale, envío de emails, es muy sustancial lo que estamos tardando nosotros frente a ellos. Y en el momento en que tú empiezas a optimizar, vas al límite de todo y te das cuenta que ellos siguen siendo más rápido por algún motivo, es como un golpe bastante duro, ¿no? Porque piensas, hostia, ¿llegaremos realmente a hacer que el proceso sea performance, ¿no? Yo incluso llegué a pensar, bueno, pues no nos quedará otra que meter un sistema de envío de emails basado en Python, ¿no? Y llamarlo desde Ruby para poderlo hacer, porque
es que era una cosa bastante, pues eso, bastante curiosa. Sí que nos queda, esto algún día que tengamos tiempo, estaría bien probar a hacer los mismos benchmarks con la librería de Python y la librería de Ruby y probar a hacer los benchmarks en un entorno controlado, para ver si es algún detalle de implementación que tengan ambas librerías que hace que una vaya mucho más rápido que la otra. Porque a lo mejor podría ser esto o a lo mejor es otra cosa. Entonces ya sería un misterio todavía mayor, ¿no? No lo sé. Lo que sí que comprobamos es que no era cosa de dónde estaban los servidores entre ellos y que la conexión de los servidores fuera lenta. Porque como tú dices, Uriol, probamos envíos de emails desde los servidores justo donde estaba la aplicación Python corriendo, probamos envíos de emails desde estos servidores no usando Python y el delay era el mismo. Entonces, algo había ahí con la librería No lo sabemos. que afectaba. Total, que habiendo dejado ese misterio, pasamos a la siguiente parte que más tardaba, a ver si había más suerte, que fue la parte de Elasticsearch. ¿Vale? Bueno, de la búsqueda en la aplicación de accesibilidad con Solar, en nuestro caso, sí. En este caso, también tardaba bastante más la nuestra que la Legacy. Entonces, aquí descubrimos varias cosas, ¿vale? Aquí lo primero que vimos, cuando estoy haciendo pruebas, estamos viendo diferencias, ¿vale? A ver cómo se llama Sonar, cómo se llama. En el caso de la aplicación de Legacy, tenían unos servidores Solar justo, por decirlo así, o sea, los mantenían ellos. Mientras en el caso de Elasticsearch, la nueva, usamos el servicio de Amazon, ¿vale? Del servicio de Elasticsearch. Tenemos una cosa que nos dimos cuenta, así rápido, es que en la aplicación Legacy hacía las llamadas por HTTP, normal, con una URL de cambio HTTP, y en nuestro caso hacíamos las llamadas por HTTPS, ¿vale? Con SSL. Realmente no hacía falta. Y además nos dimos cuenta, o sea, hicimos la primera prueba que hicimos, pues vale, ¿qué pasa si, bueno, HTTPS hacemos la llamada para HTTP, nosotros también? Y vimos que había una diferencia brutal, o sea, había 20 milisegundos de petición, de diferencia por cada petición, más o menos. Con los millones de peticiones que teníamos que hacer, era muy sustancial, pero o sea, solo con ese cambio, solo darnos cuenta de que cambiando de STTPS a HTTP, estamos ahorrando en total unas 5 horas, o sea, nos apretamos 5 horas de progreso. ¿Y por qué? ¿Por qué fue? O sea, ¿qué es lo que nos dimos cuenta aquí? Interesante. Bueno, nos dimos cuenta de dos cosas, ¿vale? Súper importantes. Lo primero, el HTTPS tiene un coste. ¿Vale? Es más seguro, pero tiene un coste. Nosotros vimos que tenía esos 15-20 milisegundos de coste adicional por request. Y para el caso que estábamos haciendo, no era necesario el HTTPS, porque todo estaba en la misma network privada. O sea, teníamos el servidor del background del job, el worker, en la misma VPN, en la misma network privada que el servidor de Elasticsearch, el servicio, bueno, la instancia de Amazon de Elasticsearch. Con lo cual, no es necesario. Cuando tienes una topología, no es necesario hacer llamadas para el TPS, es una ineficiencia más. O sea, todo está en la misma network. Con lo cual, y lo quitamos, no tiene sentido. Las llamadas para el TPS en la propia network, no sale afuera de internet, no hay ningún riesgo. Entonces, eso fue el primer cambio que hicimos y con eso ya, digo, nos ahorramos 5 horas de golpe con eso, con lo cual el primer big win después de haber empezado el proceso fue bastante satisfactorio. Y aquí merece un poco la pena explicar cómo encontramos esto, ¿no? Porque cuando vimos con los logs que comentó Uriol que habíamos puesto, veíamos que el tema de las búsquedas, efectivamente nosotros éramos más lentos, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que hicimos fue pues probar desde la consola de Ruby en el entorno de producción. ¿Por qué hacerlo así? ¿Vale? ¿Por qué hacerlo en producción? Porque básicamente queríamos replicar las condiciones reales de todo, ¿vale? Porque al final tú te lo puedes llevar a desarrollo, te lo puedes llevar a staging, pero no van a ser las mismas condiciones, ¿vale? Queremos probarlo exactamente con las mismas configuraciones, mismas redes, etcétera, para poder descartar ser un problema de infraestructura, ser un problema de código, etcétera. Entonces hicimos los benchmarks. Vimos que los benchmarks, cuando hacíamos las queries, eran lentos desde la consola de Ruby, ¿no? Es decir, ejecutando código Ruby. Luego, como vimos que el algoritmo de Ruby pues, estaba bien optimizado, lo que pasamos a hacer fue, vale, vamos a hacer la misma petición, pero la vamos a hacer desde el servidor utilizando curl, ¿vale? Eso es. ¿Por qué? Porque así lo haces a más bajo nivel, ¿no? Pues una de las cosas que vimos cuando estábamos analizando el curl es que al final, como tú puedes segmentar perfectamente todas las partes de conexión, el handshake con el SSL, el tiempo que tarda en recibir el primer bit, etcétera, todo eso te sirve para ver dónde se pierde el tiempo. Y ahí es donde justamente vimos lo que Uriol comentaba, que en el handshake se perdían estos 20 milisegundos.
Y al final por cada usuario se hacían un par de consultas a Elasticsearch. Y eso, claro, Sí, entre 2 y 4 usuarios. entre 2 y 4, sí. Y entonces, en el momento en que tú sumabas con el volumen que teníamos, eso introducía un delay muy grande. Así que aquí sí que fue un gran win. Puedes activar el HTTPS. Y como dice Oriol, esto lo pudimos hacer porque el servidor de Elasticsearch solo está accesible desde el cloud privado que habíamos montado para el deploy de esta aplicación. Es decir, desde fuera no se podía hacer. Incluso así, lo que nos dimos cuenta es que las queries que hacíamos Elasticsearch, incluso con este delay, eran menos ineficientes que las que se hacían contra Sol. Yo pensaba, claro, al final, cuando tú migras de un sistema de búsqueda a otro, cambias también cómo haces las diferentes queries. Yo pensaba que quizás el problema estaba en la manera que estábamos haciendo las queries, porque no eran queries Elasticsearch sencillas, eran bastante complicadas. Usaban pues funciones temporales, funciones de distancia geográficas, había bastante lógica involucrada en ellas, ¿vale? Entonces, mi preocupación era esta, ¿no? Para descartar que el problema no fuera de la query, pensé, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la query más sencilla en Solr y más sencilla en Elasticsearch, ¿vale? La hicimos y resulta que Elasticsearch iba más lento que Solr en la query más sencilla, que en la query más sencilla básicamente era pues pedirle nada, que me recuperara pues Por ID. viendo los usuarios, sí, o un usuario por ID, ¿vale? Y resultaba que haciendo esta query, Elasticsearch era más lento, pero estamos hablando de que era más lento, quizás estamos hablando de unos, ¿qué? 14 milisegundos. Sí, igual Solar tardaba 3 milisegundos y Elasticsearch 17, 18 o 20. Sí. Alguna cosa así. Estamos hablando de unos 14, 15 milisegundos. Pero claro, esto, como hemos dicho, si lo multiplicas por todos los usuarios, ahí teníamos un problema. Entonces, claro, aquí empezamos a investigar qué es lo que podría pasar. Al final, la decisión de poner Elasticsearch fue una decisión, me acuerdo que fue una decisión mía en el proyecto, y fue una decisión porque al final este proyecto a nivel de mantenimiento va a requerir y requiere un mantenimiento bajo. El problema que tenían ellos con Solr es que al final Solr sí que lo puedes trabajar de manera que esté, digamos, en cloud y que tengas varios servidores, pero no está específicamente pensado y preparado para ello. En cambio, con Elasticsearch es todo el contrario. Tú tienes el servicio de Amazon, ¿vale? Con OpenSearch y él automáticamente lo que te hace es, OpenSearch no, es Elasticsearch, ¿verdad? No, OpenSearch. OpenSearch, vale. Entonces, él ya automáticamente te monta toda la infraestructura, te la mantiene actualizada y se encarga de que, bueno, que todos los nodos estén bien balanceados y estén arriba, ¿no? Y esto es algo que realmente le veíamos mucho valor para el cliente. Lo que no tuvimos en cuenta fue esto, ¿no? Que después de investigar un poco nos dimos cuenta de que Elasticsearch tiene un baseline, ¿no? de latencia que Solr no tiene. Y entonces, esto luego lo pudimos comprobar también en otros entornos, no era cuestión del entorno. En nuestros entornos locales también sucedía. Creemos que es un tema de implementación al final, de que al final en Elasticsearch está pensado para tratar grandes volúmenes de datos de manera muy distribuida. Entonces, justamente esto te hace que, seguramente, esta es nuestra hipótesis, te introduzca un baseline de latencia que tú no puedes eliminar, pero después, a la que tú estás tratando billones y millones de datos, eso se compensa rápidamente, ¿vale? Entonces termina siendo, en muchos casos, más eficiente de lo que podría ser Solr. Pero en cambio Solr no tiene esta capa de entrada que introduce esta latencia. Y justamente para esto que se necesitaba en esta aplicación, iba mucho mejor a nivel de performance Solr que no Elasticsearch. Justamente por este motivo, ¿no? Porque en la escala tampoco era tan grande en esta aplicación como para poder aprovechar realmente la capacidad de procesamiento que tiene un motor como el de Elasticsearch. Así que ese fue otro learning que hicimos. Igualmente, con el tema de Elastic pudimos todavía optimizar un poco más. Sí, ahora le iba a contar. Vale, pues sí, no, esa parte la hiciste tú y la desarrollaste tú. El learning de Solr contra Elasticsearch fue súper interesante. Yo creo que bueno, lo has explicado ya perfectamente bien, ¿no? Y fue como, bueno, no sé, algo que ni Xavi ni yo nos imaginábamos, ¿no? Pero sí, bueno, al ser una máquina tan potente, pues tienes que pagar ese pequeño precio, que para colecciones de documentos pequeñas, Elasticsearch es más eficiente. Y así, luego,
Si te vas a millones y millones de documentos, va a ir mejor en Elasticsearch que Solar, pero con queries pequeñas, pues no. Entonces, lo otro que hicimos con Elasticsearch, porque vimos que aún así aún teniendo en cuenta la baseline performance, bueno, teniendo en cuenta eso y quitando el SSL, aún así había una diferencia sustancial entre el tiempo que tardaban las queries individuales contra Solar y las queries que tardaban, lo que tardaban las queries contra Elasticsearch. Entonces, vimos que vamos a optimizar. Y una cosa que optimizamos también, que fue también un win enorme, es que, como lo habíamos al principio, es usando la librería de Ruby Elasticsearch. ¿Vale? Hay una librería de Elasticsearch que es bastante leve, pero bueno, aún así tiene ciertas abstracciones, ¿no? Tiene unas abstracciones, cierta lógica, y que te gestiona un poco pues la query, el modelo, transformaciones, conversiones y demás, varias cosas. Cambiamos eso para hacer una llamada HTTP directamente. O sea, una llamada HTTP con net HTTP, la librería low level de Ruby, a la URL de Elasticsearch, con la query en JSON, tal cual, un documento JSON. Recibíamos el documento de JSON y eso lo transformamos de forma súper sencilla a un poro de Ruby para usarlo en el resto. ¿Vale? Hicimos esto lo más sin librería, lo más low level posible, para quitar nuestras abstracciones de por medio. Y eso fue un buen enorme también. O sea, con ese cambio de pasar de usar la librería a usar un approach low level custom con la llamada directamente, ganamos unas 5 horas más de todo el proceso. Nos respetamos, al final era eso, si eran 20 milisegundos más por usuario, por petición, perdón, más o menos, pues 5 horas más que ganamos, más o menos, con ese cambio. O sea, al final Elasticsearch fue el primer gran win de todo el proceso, ¿no? Entre lo de SSL y lo de quitar la librería y hacerlo low level, nos petamos como 10 horas más o menos de tiempo, ¿vale? Entre las dos cosas, al final, una vez habíamos hecho esas utilizaciones, la Elasticsearch, las pocas que hicimos del email y las de código, habíamos reducido la mitad más o menos. Ahora hemos llegado teníamos unas 25 horas de tiempo inicial, hemos dicho más o menos, pues estábamos en unas 12 y media más o menos con estos cambios. Y ya era un buen win, no era suficiente todavía, tenemos que seguir, pero ya era un win bastante grande. El problema es que ya habíamos llegado un poco a tocar todo. Ya habíamos tocado el email, ya habíamos tocado la búsqueda de Elasticsearch, ya habíamos, la parte de Redis la vimos, pero no encontramos nada. Trataba lo mismo la parte de Redis en la aplicación de Gasic que en la de Ruby. Así que bueno, nos quedamos un poco, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ya no sabemos qué más tocar. Y aún así, tardaba mucho más, o sea, demasiado. Sí, yo me acuerdo que iba a dormir por las noches. Yo también, siempre pensando, tía, tú sabes que tanto Xavi como yo pensamos que Ruby is dead durante mucho tiempo y lo sabes. Sí, correcto, porque pensábamos, a ver, hay una cosa que sí que es cierta, ¿no? Que Ruby es más lento que otros lenguajes de programación, ¿vale? Eso es así. En la mayoría de ocasiones, tú no lo vas a notar y te vas a aprovechar de las ventajas que tiene un lenguaje de programación como Ruby. Es mucho más expresivo, es mucho más abstracto, etc. Pero claro, en ciertas operaciones muy concretas como esta, la verdad es que es donde ves estos pequeños problemas que puede tener Ruby y son los que la gente normalmente critica de Ruby cuando dicen, no, es que Ruby mejor utilizar otro lenguaje de programación, ¿no? O es que migramos desde Ruby a otra aplicación porque la performance no era buena. Normalmente toda esta gente que hace hate sobre este motivo es porque se han encontrado problemas como el que nos hemos encontrado nosotros ahora, pero que no son los problemas que normalmente te encuentras en una aplicación de este estilo. Es decir, estamos hablando de que en MassBase, mira que hemos hecho proyectos ambiciosos, pero que en MassBase, en 9 años que llevamos de empresa, esta es la primera vez que nos hemos encontrado un problema donde realmente el hecho de utilizar Ruby sea un elemento que pueda tener un impacto en cómo tenemos que desarrollar la aplicación, ¿vale? Y al final ya veremos que no ha sido algo insalvable, es decir, ha tenido muchas otras ventajas, pero ha sido la primera vez en 9 años que nos hemos encontrado con esta situación. Entonces, aunque sí que nosotros cuando comentábamos que Uriol era, hostia, si a lo mejor aquí estuviésemos utilizando este tipo de lenguaje, claro, el procesamiento iría mucho más rápido y aunque tengas este delay en Elasticsearch y tengas este delay en el envío de emails, pues a lo mejor con otra librería pues también te pasaría, ¿no? Pero el tema es ese, ¿no? Que en ese momento sí que estábamos un poco en un callejón sin salida, ¿vale? Pero por suerte, Uriol, me acuerdo que tú un día me dices, bueno, hostia, Xavi, me escribiste un Slack y me dijiste, Xavi, acabo de encontrar
una cosa Sí. que puede ser determinante para continuar avanzando en la solución del problema. Sí, a ver, total, yo al final seguía con la misión de tenemos que mejorar esto, eso no había otra. Entonces, lo siguiente que fui a mirar es las métricas de los servidores. Fue a mirar, vamos a ver si hay algún problema con la memoria. Igual, no sé, los servidores están petados de memoria y empieza a ir más rápido y luego más lento. Al principio, con las extensiones que teníamos, no vimos que pasara eso. Pero bueno, fue a mirar, a ver, no tiene otro camino que seguir. Mirar la memoria de servidores, vi que la memoria estaba bien, no es un proceso que fuera memory intensive, o sea, no había problema con memoria, se mantenía bien. Subía al principio, pero luego se mantenía bien y no se llenaba. Entonces miré, de casualidad, mirando los gráficos de los servidores, de todas las métricas, vi el de CPU, ¿vale? Y en el de CPU di con la clave. En el CPU me di cuenta que la CPU estaba siempre al 50% de uso. O sea, en el gráfico de CPU donde te dice el uso, estaba siempre, llegaba a un máximo del 50%, no pasaba de ahí. Entonces eso me dio que pensar, ahí indagué, digo, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no estamos usando la CPU del todo? Entonces ahí me di cuenta de la clave, lo que luego fue la clave, ¿no? Es que con Ruby, es decir, ¿qué es lo que pasa? Que con Ruby, con Python también, pero luego explicaremos por qué me pasaba. Con Ruby tienes lo que se llama el GIL, el Global Interpreted Log. ¿Vale? Con Ruby, con el GIL, lo que te pasa es que un proceso, o sea, no puede haber, no hay paralelismo, no sé cuál es la palabra exacta, ¿vale? Pero no puede haber dos procesos, o sea, un proceso, perdón, es que es un poco tricky de explicar, ¿vale? Pero de forma sencilla. Digamos que, vale, no es un thread. Varios threads no pueden usar la CPU al mismo tiempo, ¿vale? O sea, procesos separados pueden usar la CPU al mismo tiempo, en paralelo, pero varios threads del mismo proceso no pueden usar la CPU a la vez. Se tienen que turnar. ¿Vale? En eso, en un lenguaje como C++, no pasa. O sea, cuando tú lo compilas, en un lenguaje compilado, que tú frenas el binario, pero el binario no pasa, pues se ejecuta de forma nativa. Y con Node tampoco pasa, creo, ¿vale? Con otros no pasa, pero con Ruby sí que pasa. Tienes esta limitación, ¿vale? Los threads se tienen que turnar con la CPU, no pueden ejecutar a la vez. Entonces, tal y como lo teníamos montado, teníamos varios procesos de Sidekick, ¿vale? Sidekick es la librería de Ruby que usamos para ejecutar los background jobs, ¿vale? Es una de las más populares que hay para Ruby. Entonces, con Sidekick teníamos pocos procesos con muchos threads, por decirlo así. ¿Vale? Cada proceso tenía, no sé, 5 threads o creo que 5 threads, no me acuerdo. Entonces, esto, en realidad, era un desaprovechamiento, porque este proceso, en concreto, es bastante CPU intensive. Había que hacer mucho procesamiento. Aparte de las queries de Elasticsearch, el email y demás, había bastante procesamiento y había muchos usuarios que procesar. Entonces, esos 5 threads, ¿vale? De cada proceso, a pesar de estar ejecutando 5 usuarios a la vez, de estar procesando 5 usuarios a la vez, solo uno de ellos cada vez podía usar la CPU, no todos a la vez. Con lo cual, la mayoría del tiempo estaban esperando. Los background jobs estaban mucho tiempo esperando. Se iban turnando con la CPU uno por uno. Entonces quedaban mucho tiempo esperando. Por lo cual eso era una eficiencia muy grande. Por eso el gráfico de la CPU mostraba que había un uso máximo del 50%, porque las máquinas estas tenían 2 cores, solo usaba uno a la vez, por decirlo así, ¿vale? Entonces, bueno, eso fue un descubrimiento bastante interesante. Y lo que hice inmediatamente es una prueba de, vale, vamos a cambiar la topología. En lugar de tener pocos procesos con muchos threads, que no pueden usar la CPU a la vez, vamos a tener muchos procesos con pocos threads. ¿Vale? Los procesos sí que se pueden paralelizar en la CPU. Entonces, cambiamos la topología, tenemos la configuración de Sidekick, pusimos el doble de procesos de Sidekick con la mitad de threads. Y ¡pum! Pero a la mitad, reducimos el tiempo a la mitad con ese cambio. Básicamente. Con eso vimos que los CPU ya eran mejor y reducimos el tiempo de ejecución a la mitad. Pues aquí, interesante que tenemos. Claro, nosotros, claro que sabíamos que Ruby tiene el log global, ¿no? Es decir, esto lo hemos sabido siempre y sabemos que la threads en un mismo proceso no es eficiente. Pero una cosa es que tú sepas algo y la otra es que cuando tú implementes algo, seas todo el rato consciente de este conocimiento. Claro.
Entonces, esto es algo que, claro, ahora, cuando tú te enfrentas con una situación como esta, adquieres este conocimiento y esta capacidad de decir, vale, la siguiente vez que implementemos una cola de trabajos con Ruby, vamos a tener muy presente este hecho en el momento de elegir qué máquinas vamos a usar para cada servicio, ¿no? Y cuántos procesos vamos a levantar en cada máquina. Porque teniendo en cuenta esto, podíamos al final, con los mismos recursos de infraestructura, podíamos duplicar el trabajo que hacíamos, porque una cosa buena de utilizar al final, pues Elastic, utilizar las herramientas que utilizábamos, ¿vale? A nivel de pues de Amazon, AWS y demás, es que el cuello de botella no estaba en estos servicios externos que teníamos. Sino el cuello de botella al final lo estábamos imponiendo nosotros. Así que podíamos escalar eso. Entonces, este fue uno de los learnings, y también el motivo de hacer este podcast es que justamente todas estas cosas que estamos comentando ahora, ¿no? Ya sea el tema del SSL que introducen de ley importante, el tema del log global de Ruby, ¿vale? El hecho de que tener diferentes tipos de métricas y dar importancia a poner logs en tu aplicación, en poner métricas de performance, pueden ayudar a resolver estos problemas más rápido. Entonces, estos son learnings que luego después tú incorporas a tu maleta y que luego los puedes utilizar, ¿no? Para poder resolver estos problemas. Añadir también que normalmente el tema del Global Enterprise Log, no son cosas que pensemos constantemente en ello, porque en una aplicación web normal no tiene mucho efecto, porque la mayoría de tiempo se gasta en input-output, en I/O, esperando a base de datos, esperando a Redis, esperando a otra cosa. Entonces, no tiene mucho efecto en ese caso, ¿no? Normalmente los servidores, cuando tienes un servidor web o tienes Bangalore Jobs, en una aplicación web estándar, no hay no tiene tanto efecto ese desaprovechamiento, porque hay mucho tiempo de espera, ¿no? En input-output. Pero en este proceso en concreto, pues sí, había mucho desaprovechamiento porque era mucho CPU intensivo. Lo otro interesante es que en Python también tienes el Global Interpreter Log. ¿Y por qué no pasaba esto también en Operation Legacy? Es justamente por lo que Xavi ha explicado antes de la topología. En el caso de Python, se hacían requests contra el servidor web. En los servidores web que usaba en la aplicación era Unicorn, que usa procesos por separado, por lo cual en la aplicación web ya de por sí funcionaba sin thread, funcionaba con procesos, por lo tanto ya no había este problema, ¿no? Se podía priorizar directamente. Y por eso no nos dimos cuenta tampoco. Así que sí, bueno, fue súper interesante este tema, la verdad. Y ahora, a partir de ahora, cuando nos intentemos un problema con Ruby, que sea así, requiere una performance tan específica, ¿no? Muy buena, tendremos que tener en cuenta esto. Vale, entonces, después de llegar aquí, lo bueno es que habiendo reducido la mitad de los procesos, lo que sí que conseguimos fue reducir el tiempo lo suficiente como para poder empezar a probar con más usuarios. Entonces, poco a poco fuimos incrementando el número de usuarios, y sí que es cierto que vimos que el tiempo que nosotros terminábamos procesando todos los usuarios era mayor al tiempo de la aplicación original, porque la aplicación original eran unas 2 horas y media y nosotros llegábamos a tardar pues unas 7 horas, pero incluso así ya eran valores que eran aceptables. Claro, lo que no podíamos hacer es tardar 25 horas, ¿no? Cada vez que teníamos que enviar los 25 horas cada 24 horas. No, 24 horas, ahí no salen las salen los números. Pero sí que con estas 7 horas sí que eran suficientes. Y entonces ya dimos el problema pues por resuelto, ¿vale? Suficientemente bueno como para poder trabajarlo. ¿De qué maneras se podía mejorar esto todavía, no? Es decir, esto al final pues se puede mejorar poniéndole más infraestructura. Es decir, al final, viendo que el cuello de botella era el procesamiento, y no era un procesamiento que dependía de servicios externos, sino el procesamiento puro de la librería de envío de emails, el hecho de que hay un baseline en cada petición que haces Elasticsearch, pero luego el servidor de Elasticsearch no tenía problemas ni de CPU, ni de memoria, ni de nada, ¿vale? Que es algo que también miramos. Pues lo que se puede hacer es, si en lugar de tener X servidores levantados procesando estos trabajos, tienes el doble, pues te va a ir el doble de rápido, hasta un cierto límite, claro, hasta que todos tus servicios externos estén colapsados, pero estábamos muy lejos de llegar a este punto, ¿no? Entonces, si realmente queríamos 3 horas, únicamente teníamos que pues duplicar el número de servidores. Dicho esto, viendo todo este escenario, quizás dejamos un poco la sensación de que, hostia, pues parece que Ruby a lo mejor no era tan buena idea, ¿no? Para esta aplicación, y esto yo creo que está lejos de la realidad. ¿Dónde llega el cambio de
el cambio de paradigma, ¿dónde llega la salvación, la redención para Ruby? No, la redención sobre Ruby es que básicamente, mira, creo que hay varias cosas súper interesantes al respecto. La primera es, con este proyecto sustituimos una aplicación que había estado en desarrollo durante 10 años en 1 año y medio, sin perder funcionalidad y añadiendo mejoras visibles. Y esto al final es una cosa que no está al alcance de muchos lenguajes de programación ni de muchos frameworks. Al final una cosa que tiene Ruby es que sí que tiene muchas abstracciones, pero estas abstracciones te permiten ir mucho más rápido al desarrollador y te permiten hacer las cosas de una determinada manera que luego te ayudan pues, a ser mucho más productivo. Y al final siempre tenemos que sumar un poco el coste de cada cosa, ¿no? Es decir, ¿cuánto cuesta 1 hora de desarrollador versus cuánto te cuesta 1 hora de tener un servidor más encendido? Y al final te das cuenta de que quizás meter un servidor más al envío de trabajos, al envío de emails en el trabajo de segundo plano, ¿vale? Pues quizás esto es 1 hora de un desarrollador. Entonces, ¿qué prefieres, no? Es decir, tienes que balancear. Normalmente, casi siempre, te sale mucho más a cuenta, pues poner un servidor más, ¿vale? Porque el coste, con el coste hora que tiene un desarrollador, es ínfimo, ¿no? Entonces, aquí es donde está el gran boom que tiene Ruby. La otra cosa buena es que en otros lenguajes de programación lo hubiéramos tenido realmente complicado para llegar a monitorizar de la manera que lo hicimos con la eficacia que lo hicimos. Porque sí que hay muchas herramientas que te ayudan a monitorizar. Hemos utilizado muchos servicios externos, pero en este caso, una de las cosas que nos fue muy bien fue poder entrar en el mismo servidor de producción, entrar a la consola y probar las cosas como lo estaba probando la aplicación. Por supuesto, todo esto lo hacemos en modo sandbox, lo hacemos sin hacer modificaciones y todos nuestros procesos tenían como unas barreras muy claras que no impedían, es decir, que impedían que desde la consola pudiéramos enviar emails o pudiéramos hacer cualquier burrada, ¿no? Pero sí que podíamos llegar justo hasta el punto en que enviaríamos el email y poder ir probando cada una de las partes por separado en tiempo real. Incluso podíamos hacer modificaciones, tú con la consola de Ruby, puedes hacer modificaciones en tiempo real sobre los métodos. Entonces, con Uriel me acuerdo que muchos de estos problemas lo que hacíamos era, estábamos compartiendo pantalla, haciendo pair programming, y decíamos, mira, pues vamos a abrir esta clase, vamos a cambiar la implementación de este método y vamos a volver a llamar a la clase, haciendo un benchmark, a ver qué pasa, ¿no? Y esto es algo que normalmente lo harías tú en desarrollo, tendrías que desplegar esto, esperar unos minutos y demás, ahí lo hacíamos casi al instante. Y con esto pudimos ir descartando muchas cosas muy rápido. Y, por ejemplo, la primera cosa que hemos comentado, que era ese tema de performance en una de los métodos que llamábamos de Ruby on Rails, al final, este tema, pues fue muy sencillo comprobarlo directamente ahí, porque básicamente fuimos acotando, ¿no? Fuimos haciendo benchmarks cada vez más internos hasta que vimos el punto donde ese benchmark nos daba esos problemas, ¿vale? Y eso para mí yo creo que es una cosa muy buena que muchas veces se pasa por alto. Y nosotros lo sabemos, porque nosotros no solo trabajamos en MassBase con Ruby, sino que en MassBase también estamos trabajando con JavaScript y ahora empezamos a trabajar con Python. Y sí que es cierto que todo el tooling que tienes en Node.js referente a lo que sea consolas de desarrollo, consola a nivel de producción y demás, es muchísimo más limitado que lo que tienes en Ruby. Y eso son muy grandes para cuando tienes que debuguear estas cosas, tienes que probar. No te digo que haya que hacerlo siempre, porque puedes hacer mucho daño también. Es decir, alguna gente nos está escuchando que dice, hostia, yo al igual voy a dejar a mis desarrolladores, ¿no?, que pueden acceder a la consola de producción donde ahí pueden hacer verdaderas temeridades, ¿no? Pero es que hay veces que no hay más. Es decir, que o haces esto o vas a perder muchísimo tiempo. Y aquí el tiempo juega en nuestra contra. De hecho, aquí la importancia de contratar o sea, un poco barriendo para casa, la importancia de contratar una agencia de gente senior, ¿no? Que si bien encontramos este problema es porque estábamos haciendo una parte muy crítica, de una aplicación muy crítica, de un negocio grande que lleva más de 10 años en producción y que teníamos que migrarlo en un tiempo récord. Y teníamos tanto la expertise como la confianza de que si encontrábamos una cosa así, podíamos adentrarnos a buscarlo, a investigarlo, ¿no? Con los perfiles, pues digamos, los dos más senior de la empresa en este sentido. Con lo cual, bueno, riesgo calculadísimo por nuestra parte, ¿no? Más que nada dejarlo también tan claro, que no es el pan de cada día tampoco este tipo de
este tipo de problemas irresolubles que hemos descrito hoy, por ejemplo? No, yo creo que estamos en el... Quizás es un top 3 de cosas así realmente complejas que hemos tenido a nivel, digo, de top 3, top 5 quizás. Y yo recuerdo de lo más tocho. No, pero no, sí que han habido algunas cosillas en otros proyectos que tampoco diré porque tampoco no quiero decir el nombre del cliente. Después del podcast te lo recuerdo, pero sí que han habido cosas con... No, eso me acuerdo de algunas. No, pero de bases de datos de millones de muchos millones de registros que al final pues también han tenido sus challenges muy importantes, ¿no? Sí. Aquí quizás ha sido más el tema de encontrarnos con algo que afecte directamente al tiempo de ejecución de Ruby y a lo que sería pues el tiempo de procesamiento en bruto, ¿no? Y cosas muy interesantes como esto, es decir, aquí quizás la gracia es esto, ¿no? Que cualquier milisegundo, 5 milisegundos, que no es nada, te representaban mucho cuando estabas hablando con tanto registro, ¿no? Eso es. Bueno, pues un poco para ir cerrando, si queréis, no sé si queda alguna parte más por explicar para no alargarnos mucho más, pero si queréis como unas últimas palabras de resumen de lo que... Sí. Un resumen hacemos muy rápido, o sea, de un poco lo que aprendimos y las conclusiones. El tema de que Solar tiene una baseline performance más baja que Elastic, o sea, para colecciones pequeñas de documentos, Elastic, bueno, puede ser una buena opción, pero después en cuenta que tienes esa baseline performance, que luego no lo puedes tirar. El SSL introduce un delay en las requests, otro de los learnings que hemos hablado, o sea, no te vale la pena hacer llamadas usando SSL entre una misma network, entre recursos de una misma network, porque es un delay ineficiente, ¿no? No vale mucho la pena. Que Ruby, bueno, Ruby es un poco lento, ¿vale? Eso ya lo sabíamos, lo hemos confirmado, que Ruby es un poco lento, pero tiene muchísimas otras ventajas, eso ya se sabe, ¿no? Y que Ruby, al tener el GIN, el Global Interpreted Log, se beneficia de más procesos y menos threads. Eso es interesante a la hora de montar la configuración de un servidor web o de un sistema de background jobs. ¿Qué más? Otra cosa que aprendimos, bueno, que las librerías, cualquier librería en general te va a poner overset en la performance. En nuestro caso vimos con la Elasticsearch que pone un overset considerable en cada request. Acabo de tener en cuenta, ¿vale? Y lo que ha comentado Xavi, que el poder entrar en las fotos de producción y demás, que también es súper importante. Y luego el que tener métricas, a la hora de enfrentarte a un problema de optimización, tener métricas es clave. O sea, noguear, mirar cuánto tarda cada cosa, tener muy claro cuál es el estado actual, ¿no? Y a dónde quieres llegar y qué es lo que más tarda, etcétera. Muy importante, yo creo que son los learnings más importantes que hemos tenido. Todo esto te parecerá a ti, Alex, dirás, tiene mucha lógica, ¿sabes? Tampoco parece que hayas tenido que remar mucho por llegar aquí. No, y la mayoría de estos puntos ya los conocíamos de antes. Pero es lo mismo conocerlos que tenerlos que poner en práctica, que eso es mucho más complicado. No, y una cosa que suele pasar es que cuando no sabes la magnitud, o sea, si tú ya te enfrentas al problema de inicio, que ya sabes que el problema es eso, ya pones toda la carne en el asador. Pero cuando es un problema que te vas encontrando a trocitos, no empiezas activando todas las fases del debugging, todo el logging, todas las herramientas que tienes, porque piensas que es algo más pequeño, todavía no sabes lo que es, ¿no? Y te lo vas encontrando y quizás no has seguido todos los pasos que harías para ir en modo detective privado, pero bueno, es una de las cosas que también acaba pasando cuando vas metiendo poco a poco y vas viendo como, oh Dios mío, esto es mucho peor de lo que me encontraba. De haberlo sabido, habría empezado de una manera muy, 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 muy distinta. Pues bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Ha sido un episodio, espero que no muy intenso para la gente que no sea técnica. Oye, habremos perdido unos cuantos followers, pero aquí los que, al contrario, súper agradecido de que también podamos hablar más de los proyectos, porque es algo que nos pide bastante la audiencia de, oye, ¿cuándo hablaréis más de vosotros? ¿Cuándo hablaréis más de vuestros proyectos? Pues bueno, es que estamos ocupados trabajando, ¿no? En Casa del Herrero, cuchara de palo, con lo cual, cuando podemos, sí que os arrancamos unos minutitos a ti, a Xavi o otro de los developers. Así que, bueno, gracias Oriol y gracias Xavi. Muchas gracias, Alex, un placer.